Ayer en Zaragoza se presentó un documental que narra el asesinato de Gregorio Ordóñez por la banda terrorista ETA. Un 23 de enero de 1995, alrededor de las 3:30 del mediodía, en San Sebastián, cuando el entonces teniente de alcalde de San Sebastián y dirigente del Partido Popular se encontraba almorzando en el bar La Cepa. Ayer, en el acto que tuvo lugar en el edificio del Grupo San Valero en Zaragoza, pudimos contar con María Sangil, que a día de hoy es la directora del Observatorio CEU de Víctimas del Terrorismo, pero que antaño, aquel fatídico día de 1995, presenció el asesinato de su compañero en riguroso directo. María Sangil, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué ocurrió aquel día? ¿Qué recuerda usted? Bueno, pues recuerdo que fuimos a comer, y en realidad no íbamos a comer, íbamos a tomar unos pinchos y volvíamos a trabajar. Y claro, hay que situarse en el año 95, en el que los políticos no estaban directamente en la diana de ETA. Nos insultaban y nos agredían, pero no sentíamos una amenaza física directa, con lo cual no nos poníamos de espaldas mirando a la puerta como hacemos después, hemos aprendido. No pensamos en quién entraba en los restaurantes. Bueno, pues nos sentamos en una mesa, nos pusimos a tomar unas raciones y en un momento determinado, bueno, pues yo vi una pistola en la nuca de Gregorio Ordóñez y me dio tiempo a pensar que aquello era una especie de broma macabra, hasta que, bueno, pues efectivamente la cara de Gregorio se desfiguró y ahí me di cuenta de que, bueno, le habían pegado un tiro. Y a partir de ahí, bueno, pues empieza un cambio radical tanto en la vida personal como en la vida política del País Vasco y del resto de España. Hay que ver el documental para entender quién era Gregorio Ordóñez, sobre todo pues para la gente más joven que no hemos vivido tan de cerca el terror de ETA. ¿Por qué Gregorio? Bueno, pues Gregorio, porque hace 30 años que le asesina a ETA, creemos que es una cifra importante y es un recordatorio obligado. Y segundo, yo trabajo en el Observatorio CEU-Cefas de Víctimas del Terrorismo y pensamos que era un magnífico proyecto para este año, porque entendíamos que además al homenajear la figura de Gregorio, homenajeábamos a todos los políticos y no políticos asesinados por la banda terrorista ETA. Es un homenaje a todas las víctimas del terrorismo. Y luego Gregorio reúne en su persona una serie de características que le hacen ser alguien muy especial. Es decir, era un político de raza, era un hombre tremendamente valiente, era un hombre muy trabajador, muy entregado, que sabía muy bien cómo tenía que servir a los ciudadanos que le habían votado y que él tenía la aspiración de mejorar las condiciones de vida de su ciudad. Por eso, bueno, pues haciéndole el homenaje a Gregorio, hacemos un homenaje a todas las víctimas del terrorismo y sobre todo, bueno, pues intentamos que se mantenga viva esa memoria, porque los jóvenes no pueden desconocer lo que ha ocurrido hace escasos años y porque, bueno, son los héroes de nuestra democracia y debemos tenerles siempre presentes. Siempre decimos que aquí Aragón es tierra de pactos. Además, Gregorio encarnaba un poco también el ser el hombre del pacto, ¿no? Pactaba con quien sea por el bien de San Sebastián. Sí, pero Gregorio lo hacía no por el poder, no por ocupar puestos, sino porque entendía que hacía falta en determinados momentos pues, gobiernos de coalición, pero él no renunciaba a ninguno de sus proyectos, ni de sus propuestas, ni de sus fundamentos vitales. Él era capaz de pactar con un PNV del año 94 o 95, que no tiene nada que ver con el PNV del año 2025, o incluso con un partido socialista, pero también de aquellos años. Es decir, las posturas de esos dos partidos hoy en día son muy diferentes y yo me cuesta creer que Gregorio quisiera pactar pues con un Pedro Sánchez o con un Lehendakari del PNV del gobierno vasco. ¿Cómo se recompone alguien, María, que como usted ha vivido eso? Porque ya no es recomponerse en el plano personal, sino en el profesional. Pasó usted a ser la cabeza visible, podemos decir que a lo mejor el siguiente objetivo. Eso fue paulatino, es decir, yo integro la lista municipal, pero nunca pensé que yo iba a llegar a ser la presidenta del PP del País Vasco. Vamos, es que iba a decir ni en mis peores pesadillas. Nunca, jamás. Entonces eso es paulatino y es poco a poco. Tampoco sabíamos que ETA en el año 95, ese 23 de enero, empieza socializando el terror y que los políticos íbamos a estar en la diana directa y que íbamos a empezar a vivir unas vidas absolutamente anormales porque estaban dominadas por el miedo, por la amenaza, por la falta de rutinas, por la presencia continua y continuada de los escoltas que nos protegían de cualquier cosa que pudiera pasar. Bueno, fueron años duros y complicados, pero al final, cuando uno hace lo que cree que tiene que hacer, bueno, pues se remonta, se pone a la tarea y lo intenta hacer lo mejor posible.
María, en Aragón, la Ley de Memoria Democrática Regional fue derogada en febrero de 2024 por una mayoría parlamentaria compuesta por el PAR, por PP y por Vox. Una decisión justificada fundamentalmente en que hay que reconocer a todas las víctimas sin distinción, no solo a las víctimas del franquismo, también a las víctimas de ETA. Vivimos un momento en el que a muchas personas se le llena la boca hablando de memoria democrática y parece que siempre nos olvidamos de las víctimas del terrorismo de ETA. Esto no puede ser. Bueno, pero es que hasta cierto punto es lógico. Pedro Sánchez se apoya en el partido Bildu, que es el partido de la banda terrorista ETA, una banda terrorista que ya no tiene comandos activos, pero una banda terrorista cuyo proyecto sigue estando ahí presente, lo tienen más cerca que nunca y es un proyecto que no hemos deslegitimado. Entonces, ¿cómo va a querer Pedro Sánchez que recordemos a las víctimas del terrorismo teniendo a Arnaldo Otegi como sostén en su gobierno? Es imposible. Como ETA ya no mata, ahora la máxima es decir, hemos derrotado a ETA, vivamos como si ETA no hubiera existido, y para eso las víctimas molestan porque son un poco el recordatorio a nuestra conciencia de que lo hemos hecho francamente mal. Es mucho más cómodo, entre comillas, para ellos remontarnos al franquismo, desenterrar víctimas de las cunetas y estar todo el día recordando las víctimas del franquismo, porque ni siquiera son justos. Es decir, aquí ha habido una guerra, en una guerra mueren de ambas partes, pero bueno, con el terrorismo aquí no hay guerra, aquí hay unos que son víctimas y hay otros que deciden ser verdugos y asesinar. Pero bueno, eso forma parte también del gobierno de la mentira de Pedro Sánchez, donde con tal de seguir en la Moncloa, bueno, pues es capaz de pactar con aquellos que quieren romper España. Obviamente no voy a comparar el terror de ETA vivido en Aragón con el vivido en el País Vasco, que al final el País Vasco es el núcleo, el origen, la cuna, ¿no?, del terrorismo etarra. Pero aquí en Zaragoza sí que tenemos actos que han calado trágicamente en la memoria de muchos zaragozanos, pero vemos cómo, pues con el paso de las generaciones, los aragoneses, los adolescentes aragoneses, pues desconocen qué pasó con ETA. Sé que es una pregunta quizás complicada, no lo sé. ¿Qué podemos hacer, no sé, desde la educación, desde la política, para que no se olvide? Bueno, a mí me parece dramático que en Zaragoza se desconozca quién fue Manuel Jiménez Abad, por ejemplo, y tantos otros. Entonces yo creo que es importantísimo que en los colegios y en las familias también se hable de estos temas, se cuente lo que ha acontecido o cómo, wow, unas personas a las que les arrebataron la vida por defender la libertad de todos, que como decía yo antes son los héroes de nuestra democracia, y los jóvenes lo tienen que conocer. Entonces yo creo que documentales como el que ha hecho el Observatorio CEU-CEPAS de Víctimas del Terrorismo es muy interesante porque, bueno, pues nos permite conocer a uno de estos héroes en primera persona, pero luego hay películas de ficción, como puede ser La Infiltrada, que también, bueno, pues a través de la ficción nos enseñan una realidad, que es una mujer que se infiltra en la banda terrorista ETA siendo Policía Nacional, y que es una película verdaderamente interesante, entretenida, y que además donde los buenos son buenos y los malos son malos, y en estos tiempos que corren, donde esa línea divisoria entre buenos y malos, entre el bien y el mal, está muy difuminada, pues también se agradece mucho. Y le agradecemos a usted, María San Gil, su testimonio aquí en nuestros micrófonos en Oz Radio. Gracias, buenos días. Un abrazo, muchísimas gracias.